Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba soy Enrique Vázquez en TikTok. Gracias por darle me gusta, por suscribirse, por comentar y si quieres, por compartir. Y también muchas gracias por tus super thanks. Se llama así en inglés, pero bueno, es un super gracias. Allí tiene como una S de Superman, super thanks. Muchas gracias también por apoyar este canal y colaborar con un super gracias. Hoy traigo un tema que, miren, no sé cuál es la nacionalidad del señor, realmente no logro identificar claramente su acento. Supongo que vive en Canadá porque su user de TikTok es Descubriendo Canadá. Y trae algo que lo he visto mucho, bueno, también está relacionado incluso con el vídeo que subí hace unos días de la chica española que está viviendo en Noruega. Pero esto, obviamente, pues lo veo más porque hay mucho más hispanoamericanos en el mundo que españoles en el mundo. Y él trae algo que me parece interesante y me llama mucho la atención. Vamos a ver. Carajo, muchas personas latinoamericanas, después de vivir un tiempo en Estados Unidos, Canadá o Europa, cuando volvemos de vacaciones a nuestros países, de repente nos enamoramos profundamente de ellos. Ok, vamos a lo primero. ¿Por qué? Fíjense en caso de cuando muchos hispanoamericanos, dice latinoamericanos porque es lo que nos tienen acostumbrados de aquel lado, cuando muchos hispanoamericanos vuelven a su país de origen de vacaciones, ¿por qué nos enamoramos profundamente de ellos? Obviamente, cuando tú vuelves a tu país de origen de vacaciones, con dinerito en mano, a pasarlo bien, sin vivir las desgracias del día a día de ese país, obviamente te enamoras, obviamente estás feliz porque estás en una situación idílica, una situación paradisíaca, una situación de felicidad absoluta, comiendo lo que te gusta, sintiendo los olores, abrazando a tu familia en tu casa, viviendo todas esas cosas que has tenido siempre. O sea, es estar en tu pateadero, vamos a decirlo de una manera coloquial, como lo decimos allá en Venezuela, estás en tu pateadero, estás viviendo y recordando tantos momentos bonitos, tantas cosas agradables. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, el cerebro engaña, el cerebro hace que lo malo se te olvide. Entonces llegas y tienes esa suerte de, wow, esta comida, claro, porque vamos a ser claros, la comida de tu país en tu país sabe mejor que en ningún lado. Eso es así. La comida sabe mejor en su tierra. Una comida de una región de Europa sabe en ese sitio como en ningún lado. Unos canolos en Sicilia, una arangina en Sicilia, y así todo. Y así todo. Un conejo al salmorejo, unas papas arrugadas con mojo en Canarias. Y pues por supuesto unas empanadas de cazón, pues en ningún lado como en el oriente venezolano. Y eso es así. Entonces por eso llegas a tu país y descubres que tu país, o sientes que tu país es maravilloso porque recuerdas lo bonito, porque estás con dinero, estás pasando unos días, estás disfrutando y dices, ¿por qué me fui? Y hasta soñamos con volver a vivir allí. Claro. He estado pensando sobre este asunto y creo que es porque nuestros países son maravillosos, es que son los mejores países del mundo. No, no, no. Ningún país es el mejor país del mundo, con la excepción única de España, que sí lo es. Pero de resto no, solo España es el mejor país del mundo, de resto ninguno. Nuestros países hispanoamericanos tienen muchos problemas, tienen mucha desigualdad, tienen mucha corrupción, tienen muchas carencias, tienen muchos déficits de servicio público, tienen muchos problemas a nivel de salud, a nivel de estructura política, a nivel de respeto a los derechos, de respeto a la propiedad, tienen muchísimos problemas. Tenemos la mejor comida, el mejor clima, los mejores paisajes, la mejor gente. El mejor clima, relativo, depende de qué partes del país vivas. Porque si tú eres una persona que vives en Caracas, donde en Caracas todo el año tienes una temperatura entre 17, 18, 18 en enero, a 25, 26. Esa es la temperatura promedio de Caracas. Por supuesto que tienes un clima, el mejor clima del mundo, sin duda alguna. Pero si tú vives en donde crecí yo, en donde viví yo, en Puerto La Cruz, que por cierto, Puerto La Cruz, Barcelona, Guanta, Lechería, que es una zona de 4 ciudades en una, si tú vives allí y no tenías el dinero para tener un buen aire acondicionado, no tenías carro, coche con aire acondicionado, el clima era una soberana mierda.
Porque el clima allí era de 28 a 40 grados todo el año con 85% de humedad para arriba. Eso era desesperante. Yo en el carro mío, en el coche mío, el aire acondicionado se estropeó, más nunca lo pude arreglar, era demasiado caro. Y yo tenía este brazo, el brazo que va adentro, blanco, y este brazo marrón hasta aquí. Hasta aquí, porque de aquí para acá estaba blanco, pues yo siempre cargaba camisetas polo o camisetas como esta. Entonces, lo del mejor clima depende de qué parte, porque el clima es muy relativo en todos lados. En todos lados, porque no podemos decir que en Madrid el clima sea malo, pero tampoco sea bueno. Todo depende con quién te compares. Los mejores paisajes, tampoco. Porque los mejores paisajes están en todas partes del mundo. En Venezuela hay unos paisajes espectaculares, impresionantes. En Colombia también, en Perú también. En Estados Unidos hay unos paisajes y hay unas cosas naturales que son para volverte loco. En Canadá, no lo dudo, aunque en Canadá dicen, no sé, no me consta que todo el tiempo está todo cubierto de nieve, por eso todo es blanco. No, mentira, es broma. Pero en Reino Unido, Escocia tiene unos paisajes que son alucinantes. Rusia, todo el planeta, en todos lados hay unos paisajes que son alucinantes. ¿Cuál es la diferencia? La infraestructura para poder disfrutar esos paisajes. Y allí es donde está la diferencia entre un país que tiene un paisaje que vale la pena visitar y un país en el que ir a visitar ese paisaje es una auténtica odisea. Sí, sí, es así. O sea, no es lo mismo ir a visitar, qué sé yo, el Teide que ir a visitar el Salto Ángel en Venezuela. No es lo mismo, porque para ir al Teide tú tienes carreteras, tienes un teleférico, tienes toda una infraestructura, hay 2 aeropuertos en la isla, hay una cantidad de hoteles, pero si tú quieres ir a la Gran Sabana, eso es una odisea sin contar el precio. La mejor gente. Hay mucha gente buena en Hispanoamérica, pero hay mucha gente mala en Hispanoamérica. Hay mucha gente buena en Europa, hay mucha gente mala en Europa, hay mucha gente buena en Estados Unidos y así. No, la mejor gente es la gente que es buena y está a lo largo y ancho del planeta. Que para ti tu familia sea la mejor gente, depende de la familia. Porque incluso hay gente que dice que su familia es una mierda, pero hay gente que su familia es la mejor del mundo. Entonces, tú en ese momento que estás de visita en tu país, tú lo ves todo bueno, tú dices, ay, es una persona de mi acento, qué bonito, que me está atendiendo en mi idioma, que no me mira feo. ¿Y quién te dijo a ti? A lo mejor sí te miran feo en otro lado, pero no es por xenofobia, es porque miran feo a todo el mundo. Porque tú me vas a decir a mí en Venezuela me miraban feo más que en España. A mí en Venezuela me miraban feo, me trataban peor, me ponían a esperar, me hacían perder el tiempo. Los policías y los guardias en los puntos de control de las carreteras me pedían dinero para poder dejarme ir. Eso no es ser la mejor gente. En los médicos, tú tenías que llegar a las 6 de la mañana para que el médico te atendiera a las 4 de la tarde. Eso no es ser una buena persona, me perdona, pero no es una buena persona. En los bancos tenías que hacer colas de horas y horas para cobrar un cheque, cuando existían los cheques, para hacer un depósito en efectivo. Y estaban todos así por ahí sin hacer nada y un solo cajero trabajando. Eso no es ser buena persona. ¿Por qué? Porque no trabajan todos. Ese tipo de cosas. Tú ibas a una notaría a hacer cualquier trámite y si no pagabas adicional por debajo de cuerda, en negro, para que te agilizaran, podías perder un mes para poder presentar el documento. Eso no es ser buena persona. Un funcionario para sacarte cualquier trámite, un permiso de conducir, si no le pagabas por debajo de cuerda, tenías que ir 5, 10, 15 días todos los días a las 4 de la mañana a ver, porque todos los días se caía el sistema para el que no pagaba, pero para el que pagaba el sistema siempre había. Eso no es ser buena persona. Por ejemplo, los que venden ostras en la playa allá en Venezuela, que tú le vas a decir, dame una docena de ostras y de repente empiezan a sacar ostras y otras. ¿Cuánto es la docena? No, señor, no son docenas, llevan 25 docenas. Pero yo te pedí una, no, pero como ustedes seguían pidiendo, eso no es ser buena persona. Ese tipo de cosas. Entonces, no tenemos la mejor gente, no tenemos la mejor, tampoco la peor, pero no tenemos la mejor. Esas son ideas que se hace uno cuando uno llega y solo ve un pequeño panorama producto de la emoción de haber visitado tu país. El problema es que muchos de nosotros cuando salimos de esos países vivíamos con estrés económico, no teníamos estabilidad, no teníamos un buen trabajo. Luego cuando uno... Claro, no tenías estrés económico, no tenías estabilidad, no tenías un buen trabajo, estabas pasando vainas, lo estabas pasando mal, porque no son los mejores países del mundo, son países donde la situación es muy terrible. Terrible para la mayoría de la gente. Migra, pues muchas personas consiguen cierto bienestar económico. Cierto bienestar económico, cierta estabilidad, cierta tranquilidad, cierta paz, sobre todo Canadá, sobre todo Europa, acceso a la sanidad pública, un sistema de protección social, el estado de bienestar. Entonces, la vida en Latinoamérica, cuando se es de clase media alta,
ahí ya es sabrosa, porque tienes acceso a todo sin restricciones. Claro, en América Latina, en Hispanoamérica, cuando tienes dinero, tienes acceso a todo sin restricciones porque todo es una corrupción. Pero en este país donde yo estoy, en ese país donde tú estás, si tú eres pobre, también tienes acceso a las cosas. Y ahí está la diferencia. Allí está la diferencia. Por eso, para mí, este país es mejor que el que yo dejé. Para mí. Porque me permite, aún sabiendo que yo no tengo aquí ningún respaldo de una familia que me tire, me eche la mano cuando la cosa se me ponga complicada, sé que hay un sistema que me protege. Sí, yo sé que muchos van a decir que ese sistema lo implementó la izquierda, bla, 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 pero el hecho es que existe. El hecho es que existe y es un sistema contra, aun cuando yo pido más libertades económicas, menos impuestos. Sí que el sistema se paga. No, el sistema no necesita de esos impuestos. De esos impuestos tan exagerados, porque esos impuestos tan exagerados son para pagar muchos chiringuitos innecesarios. Muchos chiringuitos innecesarios. Si nos dedicamos realmente a lo que es el sistema de estado de bienestar, a lo que es la sanidad pública, a lo que es la educación pública, vemos que creo que es un 30% de los impuestos, nada más, una cosa así, no me acuerdo bien el porcentaje. El resto se va. ¿Sabes dónde está el grueso de los impuestos que nosotros pagamos? ¿En qué se va? En nóminas de funcionarios que están ahí haciéndonos pedir cita previa para atendernos dentro de 6 meses. En eso se van los impuestos. Y sobre todo sin estrés ni ansiedad. Por eso es Claro, estás sin estrés ni ansiedad porque estás bien. que como que son dos caras de la moneda. El que vive pobre en Latinoamérica la pasa muy mal. El que vive pobre en Hispanoamérica lo pasa muy mal. Y si tú saliste de Hispanoamérica siendo pobre y llegaste a Canadá y tú tienes una estabilidad, ahora te quieres devolver a Hispanoamérica porque tienes dinero. Perfecto, te lo respeto, no te lo critico. Pero mira, ¿de verdad tú quieres pasar tu vejez en un sitio con tantas carencias, sobre todo para las personas mayores? Solo pregunto. Pero el que tiene alguito de dinero, creo que esa es la verdadera razón por la cual muchos queremos regresar a nuestros países. ¿Por qué? Tú quieres regresar a tu país de origen porque tu vida en Canadá es aburrida. Tú quieres regresar a tu país de origen porque tu vida en Canadá es fría, porque tu vida en Canadá es solitaria, porque en esos países de origen sajón la gente no tiene ese calor humano que tenemos por estos lados de aquí abajo de Europa del Sur. Incluso no voy a hablar solamente de los valores católicos, de estos valores humanos que tenemos nosotros por aquí, donde hay sol, donde hay alegría, donde hay gente, donde nos abrazamos, donde nos damos los besos. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Tú vienes de una cultura del abrazo, de la camaradería, de vamos a salir, vamos a entrarnos en una terraza, vamos a hablar, vamos a disfrutar, y llegaste a un país donde todo el mundo está alejado. Por ejemplo, cosas como en Estados Unidos, que en Estados Unidos tú haces una fiesta en tu casa y si alguien se resbala y se cae, te demandan. ¿What? Yo no sé si eso pasa en España, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Pero tú vas a hacer una fiesta en tu casa para invitar a unos amigos a una reunión y tienes que contratar un seguro. Por si a alguien le pasa algo, te demandan. Coño, ¿qué amigos son esos entonces? Entonces, ahí es donde está el detalle. O sea, ese tipo de individualismo sajón, nosotros no estamos acostumbrados. Por eso el que se va, sobre todo el que se va a Estados Unidos, a Canadá, a países de Francia para arriba, suele ser infeliz. Suele ser muy infeliz. Y esa es la razón. No se trata del dinero, se trata de la vida, se trata del aspecto humano, del aspecto social, donde está la gran diferencia. Y por eso él cree que su país es el mejor país del mundo, porque tiene esa alegría que en Canadá no tiene. Obviamente, por supuesto, que es más o menos lo que le pasó a la chica española que se fue a Noruega. Le falta ese calor humano que tenemos aquí. Por eso es que yo les digo que cuando ustedes dicen que en España se vive mal, en España no se vive mal. En España no se vive mal porque tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes lo mejor del mundo desarrollado. Tienes carreteras que funcionan, calles que funcionan, hospitales que funcionan, policía que funciona, un Estado que funciona, una administración pública que funciona, como todas las del mundo. A duras penas, pero funciona. Pero tienes el calor humano, la fiesta, la alegría, la buena comida y tienes el sol. ¿Qué más puedes pedir? Por eso es que yo digo que para mí, es el mejor país del mundo. Gracias por suscribirse y gracias por seguirme.